ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, oh, tu diestra de poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Oh, para
has sido tú, siempre has sido tú, Jesús. Nuevamente, muy buenos días a todos nuestros hermanos. Buenos días para todos. Un nuevo día que estamos juntos a través de estos medios. Ya estuvimos un tiempo de música, de alabanzas, para darles tiempo para que se vayan conectando aquellos que siguen esta reunión. Y bueno, quiero darles la bienvenida a todos los que se van sumando, a todos los que se están conectando, a nuestros hermanos de la Iglesia Peniel de Citibel y a los hermanos y amigos que tal vez estén en su casa y quieran también conectarse y escuchar esta reunión. Por supuesto, son todos muy bienvenidos en este día y quiera Dios que Él pueda esta mañana, a través de su palabra, traernos, valga la redundancia, una palabra, pueda hablarnos, mejor dicho, a través de lo que creo yo que tengo para compartirles esta mañana, en este día. Antes que nada quiero, por supuesto, si alguien tiene algún motivo de oración, después al final vamos a terminar. Después de la transmisión vamos a orar por cada necesidad cuando termine la transmisión. Esta mañana quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios, la epístola de Pablo a los cristianos de Éfeso. Vamos a leer el capítulo 1, el versículo 3, vamos a leer una parte. 3 y 4, Pablo dice a los cristianos de Éfeso: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas delante de Él. Y después sigue Pablo hablando de que fuimos predestinados, fuimos adoptados hijos suyos, y un montón de secretos y de conceptos tan profundos acerca de Dios y acerca del concepto que Dios tiene de nosotros. Creo, y bueno, no lo digo yo, sino muchos comentaristas bíblicos hablan de este capítulo como uno de los escritos más profundos del apóstol Pablo, y nos describe una grandeza, una magnitud de un Dios realmente soberano, eterno, un Dios casi de tan grande que es incomprensible. Por eso, de hecho, muchas veces el concepto de Dios que el hombre tiene está tan ligado a la pequeñez de la mente del hombre, cuando en realidad Dios es muchísimo más grande que cualquier concepto humano que podamos tener. Y pensando un poco en todo esto, en un Dios tan grande, en un Dios tan soberano, esta semana estuve pensando mucho y meditando mucho en los atributos de Dios, en las características de Dios, que son tantas. Si usted se pone a investigar y a buscar en su palabra misma, vamos a encontrar enorme cantidad de atributos, de cualidades de Dios mismo. Pero bueno, yo quiero mencionarle simplemente algunas y quiero quedarme con una que quiero tratar de compartir algo esta mañana. Por supuesto, Dios es un Dios grande, como dijimos ya, es un Dios profundo, es un Dios soberano, es un Dios que también su palabra nos enseña que Él es luz, que es un Dios de paz, que Dios mismo es amor.
Y también vemos entre tantos de los atributos de Dios un Dios lleno de sabiduría. Un Dios que tiene una manera de pensar tan distinta a la del hombre. De hecho, su palabra dice que como de los cielos a la tierra son los pensamientos de Dios con respecto a nuestros pensamientos, a nuestra manera de pensar, a nuestros conceptos humanos, distan tanto de los de Dios que muchas veces nos cuesta entender qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está hablando y qué es lo que Dios piensa. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos a Jesús mismo también mostrándonos una manera de actuar, una manera de pensar diferente a lo que muchas veces los discípulos hubieran pensado. Vemos, por ejemplo, se me ocurre, a un Jesús durmiendo en una barca en medio de una tormenta. A ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido dormir en una barca en medio de una tormenta, pero sin embargo, Jesús, que es el Señor y el Señor de toda la tierra, que la naturaleza mismo él le obedece, no tuvo problemas en dormirse en una barca, como usted conoce la historia, en medio de una tremenda tormenta. O por ejemplo, cuando en Juan 11, en la famosa historia de Lázaro, cuando muere un amigo suyo, Jesús se va y está un tiempo más en otro lugar, y después cuando vuelve y le avisan que que su hermano, su amigo Lázaro es el que falleció, le dijo, Lázaro está durmiendo. Y bueno, muchos no lo entendían. O cuando, por ejemplo, la hija de Jairo, que estaba también muerta, él dijo, la niña duerme, y la gente se reía, porque así es Dios, justamente, de una manera de pensar elevada a nosotros, de una manera de actuar completamente diferente a nosotros, que mucho no tiene que ver con el concepto humano y con los razonamientos humanos, mucho más amplios, mucho más altos de Dios que de nosotros. Por ejemplo, Juan lo describe lleno de gracia cuando habla de él. Y Lucas también habla de cuando él era un niño, a los 12 años, crecía en sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. ¿Y aquí quiero llegar con esto? Aquí quiero llegar con esto. De que hoy nos invaden un montón de pensamientos basados en la realidad que nuestros ojos naturales ven, basados en lo que nuestros oídos escuchan, pensamientos de incertidumbre, pensamientos de temor a un mundo completamente colapsado y paralizado por todo esto que estamos viviendo. Y cuánto se nos arraiga, se nos pega, se nos viene todo concepto de hombre natural, de pensar en qué va a pasar con la pandemia que estamos viviendo, o qué va a pasar con la economía del mundo entero que está colapsando. Y nuestros pensamientos muchas veces no salen y no escapan de la media, de la realidad natural. Y realmente Dios tiene otro pensamiento. Dios está pensando y mirando con una óptica completamente distinta a la nuestra. Dios está forjando su propósito eterno y perfecto sobre su iglesia, sobre la tierra, y Dios está cumpliendo lo que ni más ni menos nos adelantó en su palabra, hablando de estos tiempos, de estos últimos tiempos. Y Dios sigue adelante con sus planes y sus propósitos, y Él sigue sentado sobre el trono, reinando sobre toda pandemia, sobre todo COVID-19, sigue reinando sobre toda crisis financiera, sigue reinando sobre todo pensamiento de incertidumbre del futuro, porque justamente sus pensamientos son muchísimo más elevados a los nuestros. Sus pensamientos distan en gran manera de nuestros pensamientos.
Por eso Dios sigue cumpliendo su perfecto plan para esta hora, para nuestras vidas, para la Iglesia de Cristo en Argentina y en el mundo en este tiempo. Y ese mismo Dios, tan grande, tan sabio, tan elevado, tiene la gran misericordia de invitarnos a nosotros, invitarte a vos, invitarme a mí a estar con Él, a buscarlo a Él, a buscar su presencia para nosotros, para nuestras vidas. Un Dios que a veces pensamos que es tan lejano, tan superior a nosotros, que de hecho lo es, y por esas cuestiones de la gracia que no tienen explicación, un Dios tan soberano, tan grande, que tenga intenciones y deseos de relacionarse con mortales pecadores como somos vos y yo. Esas son las cosas de la gracia que no se entienden. Y este mismo Dios del cual te estoy hablando es el que tiene una invitación para hacernos en este tiempo, de acercarnos, de buscarle, de buscar su presencia, de buscar su rostro, de pasar tiempo con Él. Y una vez que por la gracia de Dios tenemos acceso y podemos experimentar a través de su gracia, podemos experimentar su presencia rodeándonos, inundando nuestros corazones, se produce esa obra inexplicable también, esos misterios eternos y divinos, de que Dios, al abrazarnos en su presencia, comienza Él a poner de lo de Él en nosotros. Comienza Él a darnos de su naturaleza, poniéndolas en nuestros corazones. Nos da de su amor, nos da de su sabiduría, nos da de su paz, nos da de su luz para poder entender y ver lo que está sucediendo. Y todo esto es lo que Dios hace cuando vos y yo nos acercamos y buscamos estar con Él en su presencia. Así que hermanos, queridos hermanos y amigos, en este tiempo en el cual estamos tan tentados a entrar en pánico y a atemorizarnos, estamos tan tentados a llenarnos de incertidumbre, Dios nos está invitando a poder albergarnos y refugiarnos en su presencia. Dios nos está invitando a poder entrar debajo de la sombra de sus alas para poder estar seguro. Y cuando esa sabiduría divina y cuando esa paz divina vienen a nuestros corazones, qué distinto es nuestro caminar, qué distinto es nuestro desempeño, nuestra manera de andar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar mismo, como hablábamos antes, porque Dios nos está transformando. En medio de todo esto, Dios sigue adelante con su precioso obrar en nuestras vidas. Para terminar, quiero dejarte Isaías 26:3, que dice: tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En este tiempo, ponga sus pensamientos en Cristo Jesús. Ponga sus pensamientos en Dios. Tome tiempo para acercarse, para buscarle, para encontrar ese socorro que nuestra alma y nuestros corazones necesitan en su presencia, para poder tener esa paz que solamente Él sabe dar, y para tener también de su sabiduría divina y poder transitar estos días tan especiales que estamos viviendo acá en la tierra, para poder alejarnos y cesar todo conflicto, todo temor, todo pánico,
y poder perseverar y estar y caminar en completa paz, tomados de la mano de nuestro Señor. Así que esta mañana quiero dejarte con este pensamiento, quiero saludarlos y quiero desear que la paz del Señor pueda estar en sus corazones, en sus casas, y Dios bendiga a cada uno de los que están escuchando. Será hasta nuestra próxima reunión. Dios te bendiga. Encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Yeah. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Te amamos, amamos tu presencia, oh Dios. Te amamos, amamos tu presencia, oh Dios. No hay nadie como tú. Amamos tu presencia, oh Dios. Solo tu presencia es nuestro mayor placer, nuestro primer amor. Amamos tu rostro más que tus manos. Amamos tu persona más de lo que nos puedes dar. Amamos tu presencia.